Noticia, presten atención, vamos a ver lo que está pasando en el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, desde el lunes al martes, porque el miércoles se descansa, que es hoy, pues vamos a ver lo que sucedió el lunes, que yo les traje el video donde allí lo regaña su abogado porque él mismo se hacía las preguntas y la juez les tocó intervenir y decirle que no, que en horas de descanso le diga a su abogado que quiere que le pregunten. Pero, ¿qué pasó ayer martes? Pues resulta que este señor volvió a hacerla. Al parecer se refiere un poquito delicadamente contra la ex esposa de Monsalve, una de las testigos, estrellas también, en ese caso del expresidente, por al parecer compra de testigos. Pero ahí también lo regaña su propio abogado. Comparo los antecedentes de la señora con los míos. Veo muy claramente que ella viene de una formación, no solamente médica, sino política, y de relaciones con grupos. Ahí está hablando de Yanira Gómez. La ex esposa de Monsalve. Ofreció su señoría lugar a la objeción, señor Uribe, para que, por favor, se abstenga de hacer referencias a circunstancias íntimas de la presunta víctima, por favor. Continúe. Tendré mucho cuidado, pero yo no me estaba refiriendo a circunstancias íntimas, sino a recorridos de vida. Sí, a propósito, de pronto aparece ahí con lenguaje corporal burlándose y de pronto desaparece de la pantalla. Pero, señora juez, que nada nos perturbe. Ay, Dios. Gracias, presidente. El día está muy bonito. Presidente, frente a esto que le luce más la risa que la mala cara, presidente, por favor, concentrémonos en lo que le voy a preguntar, si es tan amable. Creo que vale la pena distraer nuestra atención a temas menores. Bueno, pues el expresidente, como usted lo ve, estar muy nervioso. Él se le nota mucho cuando está contento, cuando está preocupado y cuando está nervioso. Pero resulta que allí en este juicio está declarando lo que tanto él negaba. Así que vamos a hacer un recuento rápido. Los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas, quienes han sido acusados por testigos como cofundadores del Bloque Metro, un grupo paramilitar que operó en el nordeste antioqueño y que supuestamente llegó a fundarse en la hacienda Guacharacas, donde también participó Juan Guillermo Monsalve, principal testigo. Según testigo, con Juan Guillermo Monsalve, Pablo Cierra, el Bloque Metro fue creado por Álvaro Uribe, su hermano Santiago, los hermanos Villegas y Santiago Gallón Hinao, para enfrentar al ELN. Más adelante, el grupo cometió masacres, asesinatos y todo lo que ya hemos visto. Uribe negó cualquier participación en la creación del Bloque Metro y dijo no haber tenido negocio con ninguno de los señalados. Sobre Luis Alberto Villegas declaró: lo conocí, pero no hice amistad con él. Tampoco fue mi amigo. Y sobre Juan Guillermo Villegas reconoció tener una relación más cercana. Lo conozco y he sido amigo de él, pero yo no he tenido negocios de ganado con él. El señor Luis Alberto Villegas es acusado como presunto fundador del Bloque Metro. El señor fue asesinado por allá en 2005. Le decían alias el tubo, porque presuntamente se dedicaba a robar del tubo que pasaba por Guacharacas, la gasolina. Le robaba Copetrol, le decían alias el tubo. Y Juan Guillermo Villegas también pues ha sido cuestionado por diferentes temas, pero pues la justicia parece que no ha dicho nada al respecto. Y entonces Álvaro Uribe es muy cercano a Juan Guillermo Villegas. Con él le interceptaron llamadas donde decía que esta llamada la están escuchando sus hijuetantas. Y constantemente, en años anteriores, que Luis Alberto Villegas alias tuvo, pues con él no tuvo relación ni nada, ni a duras penas, medio lo vio por ahí, no hizo amistad, pero resulta que le vendió parte de una finca a Luis Alberto Villegas, así tuvo negocios con él, presuntamente. Y eso es lo que se comentó y lo que trae a colación el senador Iván Cepeda. Y dice, yo no he tenido negocios de ganado con él. Curiosamente que enfocó que negocios de ganado, pero otros negocios sí ha tenido. En cuanto a la finca La Manada, otro predio relacionado a un testimonio con actividades de paramilitares, señaló, esa tierra se le vendió a una sociedad llamada Perspectivas, que nada tenía que ver con los Villegas. Pues según las acusaciones que se le hacen a Uribe con esta gente de los Villegas, Uribe vendió esas tierras a los Villegas a través de una sociedad que tenía los Villegas, donde estaba Luis Alberto, alias Tubo. También rechazó tener relación alguna con Santiago Gallón Hinao, que es otro de los que acusan de presuntamente tener que ver con la fundación del Bloque Metro y de tener relación con paramilitares, con la Convivir el Cóndor, que de ahí se derivaron paramilitares, quien ha sido relacionado con el narco y el asesinato del futbolista Andrés Escobar. No lo he conocido ni he tenido negocio con él. El senador Cepeda una vez puso un tuit cuando lo capturaron a ese señor por narco, diciendo que capturaron a un amigo mío. Yo no conocí ni he tenido negocio con él. Ese es el cuento de Uribe. Pero en la gobernación de Álvaro Uribe se entregó el aval, los papeles, todo, para la Convivir el Cóndor, de donde salieron los paramilitares. Vaya. Luis Alberto, Santiago Gallón Hinao tenían que ver presuntamente con todo eso. Bueno, pues vamos a tener el recuento también de una de las personas más importantes, que es el bueno, Iván Cepeda, como dice el presidente Gustavo Petro. Pues resulta que él va a decir todo lo que pasó en este juicio y vamos a escucharlo desde Iván Cepeda. Al parecer que esto comienza con él. Álvaro Uribe negó su cercanía con Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo. Sin embargo, terminó reconociendo con detalle que hizo negocios con él. Primero, le vendió a Villegas parte de la hacienda La Manada. Segundo, su hermano Santiago Uribe le vendió a la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano, la finca del Desquite. Pues vean que de eso hay documentos, como dice el investigador Juan Poe. Álvaro Uribe y Santiago Uribe, a través de Sociedad Inversiones Uribe Vélez, en 1984, vendieron parte de su finca La Manada en Antioquia al jefe paramilitar Luis Villegas Uribe, fundador del Bloque Metro. Uribe acaba de confesar esa venta. ¿Por qué no es noticia? Acá las pruebas. Y hay documentos de notaría y demás, donde se identifica esa venta que hicieron de esa finca, o de ese predio. O sea, Uribe hizo negocios con alias Tubo. Alias Tubo. Y lo dijo en la audiencia, después de años de negar que no tuvo nada que ver con Luis Alberto Villegas, que a duras penas lo medio conoció, entre otros, pero en esta audiencia terminó confesando cosas. Segundo, reconoció que vendió la finca Guacharacas en julio de 1996, por lo menos una parte de esa hacienda. Sin embargo, el grupo paramilitar habría surgido en marzo de ese año.
Además, en San Roque se produjeron las primeras desapariciones a mediados de junio de 1996 y la primera gran masacre se perpetró el 13 de julio de 1996. O sea, vendió la finca Guacharacas meses después de la fundación del bloque paramilitar y después de ya haber cometido muchos delitos de ese bloque paramilitar. Así que, así haya querido presentar que él se desvinculó totalmente de San Roque y de la Hacienda, los hechos son precedentes a ese supuesto momento en el que él se deslinda. Reconoció la existencia del bloque Metro y el robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol. También, aunque dice que no busca testigos, sino que verifica información, en su declaración terminó reconociendo, comillas, a mí nunca se me había ocurrido, señora juez, a mí nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. O sea, sí estaba buscando. Mentiras premeditadas. Aunque niega cualquier relacionamiento con Luis Alberto Villegas Uribe, siendo gobernador de Antioquia, expidió la resolución 42378 del 18 de noviembre de 1996, mediante la cual le otorgó personería jurídica a la Convivir el Condo, representada legalmente por este. Aunque niega cualquier relación con Santiago Gallón Henao, la firma Clamazán S.A., de la que este último era representante legal, fue beneficiada durante su gobierno con subsidios agro ingreso seguro. Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, o Don L., administrador de las finanzas de los paramilitares, sostenía frecuentemente conversaciones con Santiago Gallón y Luis Alberto Villegas Uribe, dentro de los que figuran mensajes entre ambos para el gobernador de Antioquia de ese entonces, que era Álvaro Uribe. Dice que el debate que realicé el 17 de septiembre de 2014 en la Comisión Segunda del Senado tenía fines electorales. Sin embargo, las elecciones al Congreso de la República se llevaron a cabo en marzo de ese año. Dice que el auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero de 2018 tenía fines electorales. Sin embargo, oculta que fue su abogado Jaime Granados quien mediante memorial de noviembre de 2017 solicitó se impulsara el proceso. Uribe se exculpa atribuyéndole la responsabilidad de su actuar criminal al abogado Diego Cadena. Para ello, sostiene que todo fue espontáneo, que no forzó nada. Sin embargo, como lo definió la Corte Suprema de Justicia a través del profesional del derecho, en su definición de la situación jurídica, a través del profesional del derecho, o sea, de Cadena, buscó a los testigos para la construcción de sus declaraciones, de modo que ahora pretende desmarcarse de sus contenidos apócrifos, cuando, de ser cierta su versión, que no lo buscó, cuando menos debió ejercer una tarea de verificación y análisis de las tareas fraudulentas, irregulares e ilegales que estaba cometiendo Diego Cadena. Pero lo mejor de toda esta situación es que en una de las grabaciones él le dice nada menos al abogado Cadena que haga las cosas como él ya sabe que se deben hacer, pero eso es algo que él ha venido negando sobre Cadena, pero hay muchos audios que al parecer dicen que sí es verdad. Primero, reconoció íntegramente que ejerce el oficio de Matarife, y sí lo habló sobre ese tema. Segundo, se refirió al difunto narco y paramilitar Iván Roberto Duque, cuyo alias fue Ernesto Báez, como Dr. Báez, porque fue un testigo a su favor. Diciendo de Dr. Báez a un paraco narco, no. Pero Julián Martínez también reveló otra de las contradicciones de Uribe. El expresidente Álvaro Uribe dijo hoy en el juicio que nunca llamó en 2007 al entonces presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, para preguntarle sobre su primo Mario Uribe, para refrescar la memoria y demostrar lo que miente Julián. Enseguida hablo con el doctor Valencia Copete, que era con el presidente de la Corte. Dos llamadas. Me cuentan que hay los problemas, no sé con cuál de ellos. El doctor Valencia Copete tiene un problema. Que hay un problema de seguridad para los magistrados, etcétera, etcétera. Uno ya hablar con el general, etcétera, etcétera. Una vez entró llamada en la pública, interceptada, la otra no. A mí me hubiera gustado que lo hubieran publicado. Porque yo nunca le pedí al doctor Valencia Copete que tuviera ascendencia con el senador Mario Uribe. Y un tema que no quiso resolver la comisión de acusación. Nunca pidió por Mario Uribe, por su primo. Pero el problema para Uribe o para Álvaro Uribe es que hay evidencias. El magistrado César Julio le ganó un pleito jurídico a Álvaro Uribe tras 4 años de litigio. Uribe lo demandó lo denunció por injuria y calumnia por revelar en una entrevista con Cecilia Orozco que el mandatario lo llamó para preguntarle sobre el proceso de Mario Uribe. El 26 de septiembre de 2007 Uribe llamó a Valencia desde Nueva York molesto por la investigación de la Corte Suprema contra su primo Mario Uribe por parapolítica. El magistrado estaba en la oficina de la ONU para Derechos Humanos cuando recibió la sorpresiva llamada. El entonces presidente Álvaro Uribe también contactó al también entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez por el caso Tafania, mostrando su interés en interferir en decisiones judiciales. El DAS, bajo órdenes de la presidencia de Uribe, espió al magistrado César Julio y a su abogado Ramiro Bejarano. La periodista Cecilia Orozco también fue perseguida por la policía secreta de la Casa de Nariño. También Gustavo Petro, el presidente, fue perseguido por esa entidad en el gobierno Uribe. Daniel Coronel, entre otros. El DAS, dirigido por María del Pilar Hurtado, realizó seguimientos ilegales al magistrado Valencia y a Ramiro Bejarano, investigando su propiedad, movimiento bancario, relaciones personales y hasta la historia clínica de Valencia en la clínica Reina Sofía. Un memorando secreto del DAS de 2008 enviado a la Casa de Nariño detalló el tratamiento cardiovascular del magistrado Valencia, vulnerando su privacidad. También describió testigos y horarios de diligencias en el caso contra Uribe. La subdirectora del DAS, Marta Leal, confesó que por órdenes de Hurtado buscó registros de firmas del magistrado Valencia y de Ramiro Bejarano en notarías de Bogotá, siguiendo instrucciones directas de la presidencia de Uribe. El DAS interceptó teléfono y siguió a la madre y a la hija de Valencia, María Juliana. El magistrado pidió medidas cautelares en la CIDH por amenaza de muerte tras ser señalado por Uribe como mentiroso y farsante. La jefa del DAS, María del Pilar Hurtado, afanador, le pidió disculpas al expresidente de la Corte Suprema, magistrado Valencia. También le pidió disculpas en esa época a Pia Córdoba, Ramiro Bejarano, a Gustavo Petro, a Daniel Coronel, mejor dicho, a toda la Corte Suprema. Esto estaba en el libro de Chuzadas de Julián Martínez. Es más, Gustavo Petro condecoró a este magistrado por toda esa persecución que vivió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Cecilia Orozco respondió ante este libro Julián Martínez, y aquí están los hechos. Gracias, Julián. El presidente de la Corte Suprema, César Valencia, dijo tanta verdad que los dos Uribe, Álvaro y su primo Mario, aparecieron también involucrados en un montaje judicial contra otro magistrado incómodo, Iván Velázquez, que ese presunto montaje judicial pues no terminó en nada, lastimosamente para Álvaro Uribe, porque estaban también buscando testimonios presuntamente para favorecerlo y atacar a Iván Velázquez. Iván Velázquez ganó, pero digamos, los verdaderos responsables de todo eso que le hicieron a Iván Velázquez quedaron en impunidad. Esto es lo que ha sucedido en el juicio de Uribe, que también dijo que supuestamente Andrés Felipe Arias lo llamó desde una cárcel en Miami a decirle que acá estaban organizando todo un complot de venganza en contra de Álvaro Uribe y Santiago Uribe con un poco de ex paramilitares. Y también dijo Álvaro Uribe
que él no conoció ningún ofrecimiento de Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve en febrero de 2018 para impulsar una acción de revisión del proceso contra el ex paramilitar. Aseguró que todo se trató de un montaje en su contra. Todo es montaje. Porque Diego Cadena le dijo a Juan Guillermo Monsalve, a ver, yo le ayudo haciendo un trámite con su proceso, con su caso, pero presuntamente saquemos esta carta y le digo cómo escribir la carta y qué decir para favorecer a Álvaro Uribe en ese juicio que se le venía en la Corte Suprema de Justicia. Entonces Uribe dice, no, yo no sabía de esos ofrecimientos, yo no sabía de nada. Y en las interceptaciones siempre decía, proceda, doctor Cadena, que usted sabe cómo se hacen las cosas. Ahí está para todos los colombianos, compártanlo, denle muchísimo like, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.